Sí, las chicas de Boca finalizaron la primera semana de temporada ayer lunes 20 de enero y se preparan de cara para los primeros amistosos, ya que en San Luis se va a dar por primera vez en el fútbol argentino femenino un torneo de verano que va a ser un triangular entre Boca, River y la selección de San Luis. Las chicas se van a enfrentar con la selección de San Luis el martes 28 de enero como primer partido amistoso después de la pretemporada y después va a estar el Superclásico con River el viernes 31 de enero. Y recién el torneo profesional de la Superliga se va a continuar el 9 de febrero en Buenos Aires contra la Villa San Carlos. Refuerzos, altas, bajas en las gladiadoras que en todos los partidos que nosotros las fuimos a ver o a transmitir pasan por arriba a las demás, ¿eh? A veces es abismal la diferencia. ¿Llegó alguien, alguna chica más o con el plantel que ya tiene la entrenadora es suficiente para pelear bien arriba? Por ahora el plantel no se tocó, en diciembre hubo algunas bajas por lesiones, pero ya están todas recuperadas y por ahora no hubo ninguna incorporación nueva. Muy bien, ¿con quién arranca Boca en el reinicio del torneo femenino? En el torneo profesional contra Villa San Carlos y lo enfrentan como únicas punteras e invictas. Muy bien, Villa San Carlos que también ha sido novedad en los últimos días por está un último en la refuerzo. zona de permanencia Villa San Carlos. Recordemos que está la zona permanencia y la zona campeonato. Obviamente Boca está puntero, le lleva 3 puntos a las guerreras, que son las de la Guayurquiza. Sí, pero la Guayurquiza tiene un partido menos también, eso hay que aclararlo. Exactamente. Le lleva 3 puntos, que es esa la diferencia de ese partido, que también van muy bien las guerreras. Y lo curioso es que lo que le resta por jugar a Boca, más allá de que tiene una fecha libre en el medio, es que le toca con todos equipos que están en zona de permanencia. O sea que hay una superioridad, creo que física, táctica, que demostró Boca, que eso es una de las cosas que quizás estaría bueno preguntarles a las mismas jugadoras de Boca Juniors, si ellos también ven esa superioridad en la cancha y si tiene que ver con un tipo de entrenamiento, con la profesionalización, porque obviamente que hay planteles que están semiprofesionalizados, eso es un camino y es un proceso que todavía no terminó. Entonces, lo que demostraban las gladiadoras a lo largo del año pasado es eso, una superioridad física por sobre varios rivales, además de San Lorenzo y Guayurquiza, que también son los fuertes del torneo Rexona y también del fútbol femenino. ¿Cuáles son, de dónde provienen esas diferencias? Sí, si no se aburren también, es una buena pregunta para hacer a las chicas. Vamos a tener una entrevista con una de las gladiadoras en un ratito nada más, pero eso es una de las preguntas a hacerle. Santiago, usted vio un 10-0, si no me equivoco, 10-1 contra Defensores de Belgrano. ¿En qué momento paras la pelota? Sí, no, es demasiado la diferencia física y táctica que tienen las gladiadoras, a diferencia de sus competidoras, ¿no? En el mismo escalón está la Guayurquiza, justamente que fue el único partido donde dejaron puntos en el complejo Pedro Pompilio, que fue por el campeonato, donde igualaron 1-1, partido muy peleado, pero después ante otros equipos de la misma talla, con un escalón más abajo, San Lorenzo, River, y más abajo todavía está Racing, las golearon al equipo de San Lorenzo, a River en la Bombonera, el partido inaugural, ¿no? En la primera fecha del torneo ganaron por 5-0 en un partido que en el primer tiempo no se vio mucha diferencia, pero en el segundo se notó la diferencia, la clase de las jugadoras de las gladiadoras, que por algo están punteras, invictas, y falta que termine este torneo porque después los clasificados van a la zona campeonato, que ahí sí es donde va por el título. Se nota mucho la diferencia también en el fútbol femenino, ¿no? Porque no solamente Boca, sino también la Guayurquiza, que salieron bicampeonas, pero tiene muchas jugadoras de buena categoría, Lorena Benítez, Quiñones. Yo creo que tienen buen pie a unas jugadoras en el medio y hacen mucho la diferencia con respecto a las situaciones de riesgo, más que nada, porque llegan muy fácil y yo creo que como mucho los otros equipos, ¿no? Las jugadoras capaz que aguantan 20-25 minutos al rival y después se cansan por el físico, ¿no? Yo recuerdo solamente
un partido con Santiago que fuimos a Boca Lanús en la Fortaleza, 1-0 salió, y creo que había hecho un partidazo la jugadora de Lanús, o también el Porvenir cuando había ganado 2-0 las Gladiadoras, pero en sí después fueron todos goleadas, como que decía, contra el Defensor Belgrano, el 10-0, contra el mismo San Lorenzo, que parecía que había un poquito de competitividad y ganaron 3-0, pero después creo que hace mucho la diferencia a la hora del juego, más que nada, y el pie también. Tiene que ver con lo que hablaba Carolina, ¿no? Porque la profesionalización no solamente recibir una retribución monetaria necesaria para la actividad, sino también en cuidarte, en comer bien, en pensar las 24 horas como una jugadora de élite y físicamente uno ve, con todo respeto, por supuesto, Micaela, ve algunas jugadoras que enfrentan a las gladiadoras que físicamente no están ni siquiera en la mitad de lo que muestran las chicas de Boca. Bueno, eso tiene que ver también con que hay muchas jugadoras que quizás no tienen la experiencia que tienen algunas de las que hoy están en las gladiadoras, o mismo si lo hacemos una comparación con el fútbol masculino. Es algo que también es cultural y va a llevar algunas generaciones para que se empiece a cambiar, porque uno no puede esperar tampoco, a veces se escucha que hablan de que no deja el mismo espectáculo, no es igual de equitativo un partido del fútbol femenino que un partido cualquiera del fútbol masculino, y tiene que ver con esto. Uno no puede esperar que una jugadora de fútbol que se dio cuenta que podía empezar a jugar hace 5, 6, 10 años como mucho, esté a la altura de un chico que desde que nació le pusieron una pelota en los pies y le enseñaron que eso era lo que tenía que hacer. Quiero agregar a lo que decía Micaela, que sí, eso es así. O sea, culturalmente los hombres nacieron, por lo menos hasta nuestra generación, con una pelota en los pies, las mujeres no. Pero yo quiero apostar como a otra mirada, a dejar de comparar el fútbol masculino con el fútbol femenino y apreciar el fútbol femenino por lo que es. En su proceso, en su rendimiento y en su forma, tanto estética como futbolística como técnica. Obviamente que yo creo, seguramente, se va a emparejar el nivel competitivo de acá a unos años, porque esto tiene que ver con la inversión, con el presupuesto para la alimentación, para el entrenamiento, para la calidad de jugadoras que quiere cada club, más allá de las incorporaciones o desvinculaciones, sino de las jugadoras de la cantera que obviamente necesitan esto que decía Luis, entrenar, alimentarse, tener una directora técnica o un director técnico que vaya por ese camino. Pero también apreciar al fútbol femenino por lo que es, en su proceso, en su momento, en su proceso de profesionalización, y como dejar como un poco, uno cae en ese sentido común de compararlo con el fútbol masculino, que es normal, porque es lo que uno está acostumbrado, pero también desarraigar un poco esa idea de que tiene que ser estéticamente igual. Me parece como que por ahí va el camino, y creo que desde acá, desde Sentimiento Azul y Oro, también desde nuestra perspectiva, ayudar a que eso suceda. Para completar un poquito lo que decía Carolina, justamente hace exactamente un año, el día de hoy, fue donde inició este gran cambio cultural rotundo, porque hace exactamente un año fue cuando Macarena Sánchez rescindió contrato, o en realidad le hicieron rescindir el contrato de la Guay Urquiza, y donde empezó su lucha hacia la profesionalización que logró a mediados del año pasado. Que como dijo Carolina, va a tardar unos años más, ¿no? Esa es la primera piedra. Claro, fue San Lorenzo el que le dio la oportunidad de hacer el primer contrato profesional a Macarena Sánchez en la lucha del profesionalismo en el fútbol profesional femenino. El tema es también, puntualmente, lo que mencionaban también con respecto a la profesionalización del fútbol, es que las chicas también tienen el mismo derecho de jugar en los estadios. Boca lo hizo en la primera fecha, en la Bombonera, porque era el partido contra River. Después se la veía a veces a las chicas un poco nómades, porque tenían encuentros que se jugaban en el centro de entrenamiento de Seiza. Después pasaron a jugar más en el complejo Pedro Pompilio. Un solo partido, el mencionado contra River, en la Bombonera. San Lorenzo creo que le dio una sola vez el estadio para jugar a las con chicas. Huracán. Contra Huracán, porque era un clásico. Estaría bueno verlas. En su momento Boca la temporada pasada lo hizo en una previa de un partido de primera división Contra Lanús. Contra Lanús, exactamente. Sería una buena idea de que le vayan dando, ¿no?, esa oportunidad a las chicas, mismo a las de River, que no juegan en el Estadio Monumental, hasta ahora nunca se lo han dado, siempre en césped sintético. Entonces eso cambia
Y hasta uno llega a pensar hasta dónde llega el profesionalismo, porque vos tenés un plantel súper profesional como el de Boca que solamente se dedica a la pretemporada y al deporte. Hay otras chicas que además de practicar el deporte tienen que salir también o trabajan y estudian, entonces pierden, no tienen todo el tiempo como una jugadora profesional como lo que tiene Boca Juniors. Yo creo que también falta igualdad con respecto no solamente a los equipos llamados chicos también y a los grandes, porque la otra vez, no fue hace poco, hace 4 o 5 meses, a la jugadora del Porvenir le faltaban conos para prácticamente entrenar, le faltaban pelotas. Justamente Solange Tarcia, que fue la capitana del Porvenir en estos momentos, se fue a quejar por todos estos temas que vienen pasando en los entrenamientos del Porvenir, más que nada porque está bien. No tienen la misma comparación que los equipos grandes, ¿no? Que Boca, River, pero justamente los equipos como Independiente, Boca, Racing las apoyaron en estos temas que vienen pasando las jugadoras del Porvenir, que no tienen prácticamente conos para entrenar tranquilas, para que puedan jugar en su estadio. Y yo creo que también ahora es un tema a resolver a futuro también eso, ¿no? Y cultural, porque lo que hablábamos, ¿no? De las chicas que tienen ahora 8, 9, 10 años, que ellas tienen la pelota incorporada y la ilusión de convertirse en jugadoras profesionales. Entonces, esa práctica sin estigmas y sin tampoco un mal ver por las familias incluso o por los pares, va a llevar que en 10, 20 años más jugadoras salgan de las inferiores. Y de esa manera el fútbol va a mejorar, el fútbol femenino. Pero es como todo, ¿no? Tiene que madurar, es un proceso largo, no se puede... Roma no se construyó en un día. Otra frase histórica que le tiro, ya le dije, la única verdad es la realidad. Roma no se construyó en un día y el fútbol femenino tampoco va a ser top de un día para el otro o con una firma de contrato. La mira usted como diciendo, a usted, tanto Camila como Carolina son las expertas del fútbol femenino de Boca, pero esto hay que darle tranquilidad al pueblo Xeneize. Si se gana, bien, y si no se gana, bueno, lo importante es seguir construyendo y seguir agrandando este deporte que tanto nos gusta. Hay un factor que es muy importante también en el fútbol femenino que tiene que ver con el crecimiento o no de la disciplina, que es el mercado, lo económico. Obviamente va de la mano con todo lo que veníamos nombrando, pero el consumismo tiene mucho que ver en esto de cuánto dinero mueve el fútbol femenino, si vale la pena los derechos televisivos, durante cuánto tiempo, en qué horario, y eso también va de la mano con tenemos el estadio disponible. ¿Vale la pena gastar, no sé, X cantidad de plata de luz? ¿Recaudamos lo mismo que gastamos? Bueno, No. Tiene que ver con eso. No, por supuesto que no. La única opción es, como mencionaba Santiago, una opción viable es que jueguen en la previa pero para eso hay que compatibilizar los fixtures, que jueguen y no son los mismos equipos, para empezar, que jueguen en la previa del equipo profesional masculino. Esa es la única opción, pero para mí esa es una estación, un estadio superior. No estamos hablando de algo todavía embrionario. Bueno, y eso también tiene que ver con si vos querés lograr, por ejemplo, una de las posibilidades es poner al fútbol femenino antes que la reserva de fútbol masculino o que la primera de fútbol masculino, también deberías rediagramar el fixture de fútbol masculino por los derechos televisivos, porque hay un monopolio ahora en el fútbol femenino, solamente un medio transmite en vivo, tiene los derechos de transmitir en vivo los partidos, entonces si ese medio también a su vez quiere transmitir en simultáneo otro partido de fútbol masculino en ese momento, no tiene espacio. Entonces, tiene que ver un poco con eso y, digamos, a mayor pluralidad, menor negocio para los monopolios. Bueno, pero es el tema negocio acá, no tenemos que ponerlo en la luz principal. Pero porque sí el consumo. Sí, el consumo, pero para que haya consumo tiene que haber mercado. Y el mercado implica, no sé, nosotros somos periodistas y nos gusta y tratamos de apoyar al fútbol femenino desde siempre, pero no sé cuántos hinchas de Boca dejan de hacer lo que están haciendo para ver a las gladiadoras. Esto es, por eso digo que es algo cultural.